Bendiciones para todos, sí. Le habla su pastor y amigo Sergio Cabello. En esta oportunidad vamos a ver un pasaje de la Biblia. Vamos a tener una enseñanza, como siempre le digo, corta en cuanto a tiempo, pero grande en significado. Vamos a leer en Romanos capítulo 3. Yo lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Y vamos a ir desarrollando el pasaje. Romanos capítulo 3 habla de la siguiente manera. Hoy voy a hablar en cuanto a la ley de Moisés y la salvación por la fe en Jesucristo. Dice Romanos capítulo 3 verso 20. Dios habla hoy, versión Dios habla hoy. Porque nadie podrá decir que ha cumplido la ley y que Dios debe reconocerlo como justo. ¡Wow! Comenzando. Tremenda palabra que da el apóstol Pablo por el Espíritu Santo. Porque nadie es nadie. Podrá decir que ha cumplido la ley y que Dios debe reconocerlo como justo, ya que la ley solamente sirve para hacernos saber que somos pecadores. Tan sencillo. La ley de Moisés sirvió para hacernos ver que éramos pecadores. ¿Cómo es eso, pastor? Bueno, tan sencillo. Hay otro pasaje en la Escritura que dice que la ley lo encasilló todo bajo pecado. Oiga bien, y que en Gálatas capítulo 3, si mal no recuerdo, también dice que la ley lo que hizo fue que el pecado abundase. ¿Cómo es eso? Bueno, Pablo dice que él no conoció lo que era la codicia hasta que la ley no decía no codiciarás. ¿Se da cuenta? O sea, la ley de Moisés tiene 613 mandamientos y todo, la mayoría, en su gran parte, era punitivo. No matarás, no robarás, no codiciarás, no mentirás, no levantarás falso testimonio. Si haces esto, te van a apedrear. Si haces esto, hay que matarte. Si haces esto, hay que reprenderte. O sea, puro punitivo. Y dice acá que nadie puede decir que ha cumplido la ley de Moisés, nadie. Porque para empezar con la codicia, siempre codiciamos algo, aunque rápido lo desechamos. La envidia, aunque sea rapidito nos pasa, pero la echamos para afuera y así sucesivamente. ¿Se da cuenta? Entonces dice, ya que la ley solamente sirve para hacernos saber que somos pecadores. El que quiera exaltar la ley de Moisés, lo que está diciendo es, bueno, yo lo que puedo decir de la ley de Moisés es que nos descubrió a todos como pecadores. Así que ese es el primer punto. Pero ahora, dice Pablo, verso 21, sin la ley o aparte de la ley, Dios ha mostrado de qué manera nos hace justos. Y esto lo confirma la misma ley y los profetas por medio de la fe en Jesucristo. Dios hace justos a todos los que creen. Oh, hay otro camino, hay otra salida para ser justos, es decir, justificados delante de Dios, para no ser condenados por Dios. Entonces, aquí dice que Dios nos justifica, es decir, nos hace justo solamente por medio de la fe en Jesucristo. Qué bueno, se acabaron entonces los sacrificios. Se acabaron entonces las ofrendas. Cuando digo ofrendas, estoy hablando del Antiguo Testamento. Se acabaron los pactos, se acabaron las promesas que uno puede hacer, se acabaron los pactos que uno puede hacer, se acabó todo lo que usted y yo podemos hacer porque no podemos hacer nada para salvarnos. Usted ha leído el pasaje donde un joven rico se le acercó al Señor y le dijo, Señor, maestro, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el Señor Jesucristo le dijo, guarda los mandamientos, sabiendo que nadie lo podía guardar. Y él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Se estaba vanagloriando el muchacho. No, yo todo eso lo guardo de la juventud. Entonces el Señor, para darle a entender que en su corazón no estaba Dios de primero, le dijo, entonces anda y vende todo lo que tienes y dale a los pobres y ven y sígueme.
y tendrás la bendición en la vida eterna, el tesoro en el cielo, no sé qué más le dijo el Señor. Y el muchacho, el hombre se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. ¿Por qué el Señor lo trató así? Si sabía que por la ley de Moisés nadie se va a justificar, nadie puede ser salvo. Ah, porque él entró diciéndole, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta que estamos viendo acá en Romanos 3 es que no tenemos nada que hacer. No hay pacto, no hay sacrificio, no hay ofrenda, no hay tributo, no hay esfuerzo, no hay nada, humanamente hablando, que usted y yo podamos hacer para ser salvos. Solamente creer que Jesucristo es el Señor, creer que Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, creer que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de pecado, creer que Jesús era el Cordero de Dios y que Él murió en su lugar y en mi lugar. Tan sencillo, usted dirá, pero tan sencillo, es que Dios es un Dios que sabe que nosotros no podemos hacer nada para salvarnos y nos las puso, como digo yo, en el argot de béisbol, nos las puso bombita, ni siquiera así, nos las puso así para que la pudiésemos batear. Así que todo aquel que confiesa que Jesús es el Señor, que cree en su corazón que Jesús murió por él en la cruz del Calvario y que Jesús resucitó al tercer día, es salvo de la condenación. Las demás cosas son bendiciones por la obediencia a la palabra del Señor. Las demás cosas son bendiciones que Dios nos da por hacer las cosas como dice. Pero para ser salvo solamente se necesita creer que Jesús es el Señor. Ejemplo, el ladrón de la derecha. Solamente le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús les dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay una pelea ahí con mucha gente que supuestamente sabe mucho, que no, que corrió la coma, que Jesucristo lo que le dijo fue, de cierto te digo hoy, coma, que estarás conmigo en el paraíso. Pero sea que fuera hoy o fuese dentro de un mes, el hombre ya está en el paraíso. Tan sencillo como eso. Como usted quiera correr la coma, córramela antes, córramela después. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ciertamente es diferente decir, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero como usted quiera la coma, lo importante es que Jesús le dijo, va a estar conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque el hombre creyó que Jesucristo era el Señor, el Salvador. Y seguimos leyendo. Pues no hay diferencia. Todos han pecado, está hablando en cuanto al pueblo israelí y nosotros los gentiles, pues no hay diferencia. Todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. La otra versión dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todo el mundo, tanto judíos como gentiles, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estábamos muertos en delitos y pecados. Todos estábamos de espaldas a Dios haciendo la voluntad de nuestra carne. Oiga, y la voluntad de los demonios, dice la palabra. Nadie quería saber nada de Dios. Todo el mundo estaba buscando hacer su voluntad. Por eso es que dice, pues no hay diferencia, todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. Pero Dios en su bondad, dice el verso 24, y gratuitamente los hace justos. La otra versión dice, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quiero resaltar esta palabra, pero Dios en su bondad y gratuitamente los hace justos mediante la liberación que realizó Cristo Jesús. Fíjese que lo hace Dios por su bondad y gratuitamente, sin cobrarnos nada. Así que no hay nada que hacer, no hay nada que llevarle a Dios. Por eso de que yo voy a hacer pacto con Dios, eso que yo voy a hacer promesa con Dios, eso que yo le voy a cumplir lo que prometí a Dios. Mire, eso son cargas que la gente en su costumbre, en su tradición, se monta, se automonta o se la deja montar.
Pero para agradar a Dios, para llegar a su presencia, para salir de la condenación y llegar a la vida eterna, se llega porque Dios en su bondad y gratuitamente nos dio el Espíritu Santo, según Efesios capítulo 2, verso 8, para creer que Jesucristo es el Señor. Así que ya estamos contentos con eso, ya Dios está contento con eso y nos justifica por medio de Jesucristo. Seguimos leyendo. Verso 25. Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón, punto. ¿Por qué? Porque a usted y a mí nos tocaba la condenación. Jesucristo que no pecó, Jesucristo que no habló engaño, dijo, yo muero en lugar de ellos. Por eso es que él dijo, nadie me quita mi vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Por eso es que Jesús no le tocaba morir, porque si la paga del pecado es muerte y Jesús no murió y no pecó, perdón, no le tocaba morir. Es ahí el intercambio que hubo en la cruz. El intercambio fue que Jesús se puso por usted y por mí, y cuando derramó esa sangre limpia, pura, santa, sin pecado, entonces Dios lo aceptó como el instrumento del perdón. Por eso es que dice, Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón. Este perdón se alcanza por la fe. Ojo, se alcanza por la fe. No hay más nada que hacer. Usted no tiene que hacer nada, pero nada. Solamente creer. Si usted le está diciendo que aparte de creer hay que hacer ciertas cosas, estamos graves, estamos mal. Si usted acepta eso, en estos días vi un video donde una persona decía que el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario constituía el 60% de nuestra salvación y que el otro 40% era obediencia a la palabra, traer los diezmos, congregarse, ser humilde. Le estoy diciendo lo que esa persona dice. Si usted quiere buscarlo en el internet, aunque yo no le voy a dar más datos para no quiero hablar mal de nadie, dando a entender a esa persona que lo que hizo Jesús lo hizo prácticamente a la mitad, 60%. El otro 40% teníamos que ganárnoslo nosotros. Error, falta de conocimiento, porque yo sé que es mala intención. La persona no la llevaba. Para mí era falta de conocimiento de la Escritura. Señores, este perdón, Romanos capítulo 3, verso 25 dice, este perdón se alcanza por la fe, se alcanza por la fe. No acepte carga, no acepte pensamientos culposos de que usted no es salvo, porque no se puede perder algo que usted sin hacer nada lo alcanzó. Espero que me entienda esto, se lo repito. No se puede perder la salvación porque usted no la alcanzó haciendo algo. Usted no hizo nada para alcanzar la salvación. Usted solamente creyó que Jesucristo es el Señor. Y si usted cree que Jesucristo es el Señor, lo demás que dice la palabra es más fácil de creer, es más fácil de recibirlo. Por eso una persona que de verdad haya creído en el Señor va a permanecer hasta el final, no se va a apartar. Entonces va a cumplir en él lo que dice primera Juan 2:19, si mal no recuerdo, que dice, y salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque para esto se manifiesta que no todos son de nosotros, dice Juan. Pero eso es para aquellos que no creyeron de verdad. Pero si usted creyó de verdad, usted siempre va a estar firme ahí. Por lo tanto, no acepte pensamiento culposo de que si se comió la luz roja, ya faltó, y si se muere será en pecado, que si dio una mala respuesta por allá, que si tuvo un mal pensamiento por aquí, entonces sería borrar y escribir, borrar, me arrepiento, lo vuelvo a escribir, me peco con el pensamiento, con una acción, con una molestia, con un deseo, me borra. Entonces imagínense, borra, escribe, no. La salvación se alcanzó gratuitamente porque Dios quiso que usted, Efesios 2:8, lo repito, por medio del Espíritu Santo recibiera la fe para creer que Jesucristo es el Señor. Este perdón se alcanza por la fe. Así quería Dios mostrar cómo nos hace justo
perdonando los pecados que habíamos cometido antes. Oiga, Dios quiso, tan sencillo, pero ¿por qué? Porque Dios quiso, le repito, este perdón se alcanza por la fe. Así quería, oiga, así quería Dios mostrar cómo nos hace justos. ¿Cómo? Perdonando los pecados que habíamos cometido antes, porque Él es paciente. Él quería mostrar, mire lo que dice este pasaje, es tremendísimo. Él quería mostrar en el tiempo presente cómo nos hace justos, pues así como Él es justo, hace justos a los que creen en Jesús. ¿Se da cuenta? Hace justos a los que creen en Jesús, no a los que traen ofrenda, ni diezmo, ni pactan, ni se comprometen, ni nada, nada. Usted cree en Jesús, de verdad, el Espíritu Santo viene a usted y el Espíritu Santo lo va a dirigir a hacer las cosas que agradan a Dios. Usted no tiene que andar buscando qué hago para agradar a Dios, qué hago para ser salvo. No. Pedro, cuando predicó Pedro, le dijeron los judíos a Pedro, varones hermanos, ¿qué debemos hacer para ser salvos? Y Pedro le dijo, si mal no recuerdo, Hechos 2:38, crean en el Señor Jesucristo y arrepiéntanse de sus pecados y serán salvos. Ese es nuestro Dios que nos quitó la carga de la ley de Moisés, de la angustia de la ley de Moisés, y nos dijo ahora, tan solamente crean en Jesús y yo los voy a perdonar y los voy a justificar porque hubo uno que no pecó, que no dijo mentira y puso su vida por usted. Y yo soy tan justo que no puedo dejar que una persona que no pecó muera y no haya resultado. No, él murió, que no le tocaba morir por usted. Por eso que cuando yo veo que Jesucristo murió y usted lo acepta, entonces yo no lo veo a usted, yo veo a Jesucristo que no debió morir y él puso su vida por usted. Por eso es que somos justos delante de Dios por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Verso 27 dice, ¿dónde pues queda el orgullo del hombre ante Dios? Queda eliminado. Claro, queda eliminado. No hay orgullo de que yo pueda decir, Dios me llamó a sus caminos porque Él sabe que yo iba a ganar muchas almas. Dios me llamó a sus caminos porque sabe que yo soy una persona inteligente, que estudio mucho, que conozco. No, Dios me llamó a sus caminos porque Él sabía que yo tengo facilidad de palabra y le iba a hablar a todo el mundo de Cristo. No, Dios me llamó a sus caminos porque mi familia es de dinero y nosotros podemos aportar para la obra. Y Él sabía, no, no, nada, no hay nada que el hombre haya podido hacer para ser salvo. No hay orgullo. No, que yo entendí, que yo comprendí el plan de la salvación, que yo andaba buscando a Dios. Mentira. Todos estábamos de espaldas a Dios y Él quiso llamarnos por su misericordia, por su amor, por su bondad, por su benignidad. Y Jesucristo dijo, yo estoy de acuerdo y voy a poner mi vida por ello. Y el Espíritu Santo dijo, bueno, entonces yo toco los corazones para que crean que Jesucristo es el Señor. Por eso dice el verso 27, donde pues queda el orgullo del hombre ante Dios, el orgullo de que yo soy salvo por esto. Por eso es que dice una parte de la palabra, oiga bien, que no es por obras para que ninguno se gloríe. No es por obra, no hay obra que no nos haya podido llevar a la salvación. Dice, ¿dónde pues queda el orgullo del hombre ante Dios? Queda eliminado. ¿Por qué razón? Se pregunta Pablo. No por haber cumplido la ley, sino por haber creído. ¿Se da cuenta? Que si hubiese sido por la ley, en otras palabras, por hacer algo, la gente podría decir, es que yo cumplí la ley. Yo hice toda la ley. Yo no fallé. Mentira, todos fallamos. Cuando Pablo dice que él era en cuanto a la ley irreprensible, lo que estaba diciendo era que sus contemporáneos, él era mejor que sus contemporáneos en cuanto a obedecer la ley, que él había obedecido más que los demás
pero eso no quería decir que él había creído y obedecido y puesto por obra la ley en su 100%. No, cuando él decía en cuanto a la ley soy irreprensible, era que ninguno de los otros contemporáneos podían señalarlo a él porque tenían más fallas, más faltas, más defectos que él en comparación al cumplimiento de la ley. Pero ni aun Pablo cumplió toda la ley. El único que la cumplió fue nuestro Señor Jesucristo. Y cumplida la ley, aunque sea por Jesús, ya Él la abrogó, porque el primero dijo, no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Pero una vez que Él la cumple, entonces dice, ahora esta sangre, ese nuevo pacto, ahora este es mi cuerpo que vosotros habéis partido, esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Cuando dice nuevo pacto, es porque el antiguo pacto ya se cumplió, ya se caducó, ya se llenaron las expectativas, ya Jesús la obedeció. Entonces ahora hay un nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Que el que cree en Jesús será salvo de condenación. ¿Dónde queda el orgullo? En ningún lado, porque no hicimos nada, sino que el Espíritu Santo puso en nuestro corazón fe para creer que Jesucristo es el Señor. Dice el 28, así llegamos a esta conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Y con esto yo voy cerrando también. Que Dios hace justo al hombre por la fe, independientemente del cumplimiento de la ley. Tremendo, se lo repito. Verso 28, así llegamos a esta conclusión. Que Dios hace justo al hombre por la fe, independientemente del cumplimiento de la ley. En otras palabras, en venezolano, Dios hace justo al hombre, así no haya cumplido la ley, se acabó. Así no haya obedecido ni un mandamiento de la ley, así lo haya desobedecido todos los mandamientos de la ley, si ha aceptado a Jesucristo, si cree que Jesucristo es el Señor, si cree que Jesucristo murió por él en la cruz del Calvario, si cree que Jesucristo resucitó, entonces no hace falta la ley para que Dios diga, esta persona es justa y ahora, si es justa, pasa a ser hijo mío por la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Así que quítese toda carga, toda angustia, toda presión, todo pensamiento de condenación, todo juicio, todo lo que lo quieran señalar. Usted está bajo la sangre del Señor Jesús. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, paz, salud y bendiciones. Si esta enseñanza le bendijo, fue de bendición para su vida, pues sea agradecido con Dios y con mi persona. Dele like, compártalo y si quiere deje un comentario. Paz, salud y bendiciones y será hasta la próxima entrega. Bendiciones para todos.